Lo saluda, ha desempeñado labor fiscal en los despachos de los delitos, despachos especiales vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente se dedica al ejercicio independiente de la abogacía. Bien, siempre agradeciendo al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por la invitación. Bien, entonces, el día de hoy, pues, se nos ha encomendado, ¿no? Poder realizar una sesión vinculada a la prisión preventiva. Bien, entonces, este es uno de los temas controvertidos en el nuevo Código Procesal Penal y está dentro, pues, de las medidas cautelares coercitivas personales. Debemos señalar, pues, que las medidas coercitivas en sí, en general, las medidas cautelares dentro del nuevo Código Procesal Penal es una de las figuras nuevas, no novedosas en el nuevo Código Procesal Penal. Eh, en esa medida, pues, también se le vincula o se denomina también como medidas cautelares al interior del proceso penal. Así como así como la prisión preventiva u otras, pues tiene un propósito las medidas cautelares y la prisión preventiva no ha dejado de ser la excepción, toda vez de que pues las medidas coercitivas en el proceso penal con visos, pues, con visos de adversariedad. Entonces, vemos, pues, de que estas medidas coercitivas, como la prisión preventiva, tienen fines dentro del proceso penal. Y uno de los fines, uno de los fines dentro del proceso penal es justamente que el proceso, ¿no? De nada nos va a servir, pues, obtener una sentencia condenatoria al final del proceso penal si es que no tenemos las previsiones de poder mantener a ese acusado dentro del país, ¿no? Entonces, en esa medida, cuando vemos, pues, que existan riesgos de que se pueda perder los elementos de convicción que se puedan conseguir dentro de las primeras etapas de la investigación dentro de un proceso penal, pues también nos sirve la prisión preventiva para proteger justamente esos elementos de convicción, ¿no? Esos elementos de convicción que en un momento lo vamos a conseguir, luego lo vamos a ofrecer en una etapa intermedia y la vamos a actuar dentro de una etapa de juicio oral. Bien, entonces, como ubicación normativa de las medidas de coerción procesal, la encontramos en la sección 3, denominada medidas de coerción procesal, título 1, preceptos generales, ¿no? Y cuando, cuando realizaba estas diapositivas, me preguntaba cómo es que podía abordar este tema de las medidas de coerción procesal, ¿no? El día de hoy nos toca, pues, la prisión preventiva, y me quise remitir al diccionario de la Real Academia Española, y nos señala, pues, de que la coerción es la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta, la represión, la inhibición, la restricción, ¿no? Es más o menos la tratan de darle un concepto al concepto, a la redundancia, de coerción. Bien, entonces, ¿y por qué restricción? Uno de los significados que tiene la coerción, porque va a restringir derechos fundamentales. Y eso de la prisión preventiva, eh, uno de los derechos que va a ser restringido totalmente
es la libertad, el jus movendi que tiene toda persona de poder realizar desplazamientos dentro de determinado territorio. Entonces, en la prisión preventiva lo que se afecta es la libertad personal, distinto a otras medidas de coerción que también no señala el nuevo Código Procesal Penal. Por ejemplo, podemos tener, pues, a la comparecencia con restricciones, podemos tener al impedimento de salida del país, pero a comparación de este tipo de medidas, la afectación a la libertad o a un derecho en menor medida que con respecto a la prisión preventiva. Bien, entonces hemos querido dar algunos alcances iniciales con respecto a este tema y tenemos que remitirnos obviamente a antecedentes procesales, que las medidas de coerción procesal, ¿no? Eh, eh, así es regulada por primera vez en el nuevo Código Procesal Penal de 2004, porque en los anteriores códigos de procedimiento, tanto en el 91 y en el 40, no se establecían con claridad con respecto a las medidas de coerción procesal. En buena cuenta, es una novedad dentro de la normativa penal. Proceso en su conjunto. Mediante ella se pide el aseguramiento de la plena efectividad de la potestad jurisdiccional, a través de la cual se concreta la potestad punitiva del Estado. Plenitud de prestación jurisdiccional, base de la garantía de tutela jurisdiccional, dice César San Martín. Este riesgo, dice, de ineficacia del proceso y de la sentencia que se dicte, es el que persigue contrarrestar el proceso de coerción mediante una incidencia en la esfera jurídica del imputado adecuada y suficiente a tal efecto. Dice, el Disculpe, objeto... no sé Sí, la diapositiva. bien. Ahora sí. Sí, ahora Ahora se sí. visualiza. Gracias. Ya. Bien, ahora sí. Eh, habiendo ya analizando cada una de las diapositivas, pues hemos señalado pues que esta sesión vamos a ver unos puntos interesantes con respecto a la prisión preventiva. Hemos visto de unas cuestiones previas con respecto a que las medidas de coerción personal, en este caso las medidas de coerción procesal en general, pues es una novedad en el nuevo Código Procesal Penal. Tanto en el Código de Procedimientos del 91 como en el Código de Procedimientos del 40 no se establecía esta normativa, ¿no? Y vamos a ver un significado de coerción, pues está vinculado a restricción y no deja de ser alejado de la realidad porque la prisión preventiva y restringir, lo que te va a restringir es un derecho fundamentalísimo que es la libertad, ¿no? Va a modificar el statu quo de la persona, puesto que lo que se va a restringir es la libertad de movimiento que tiene cada persona, ¿no? Lo que se llama en doctrina como el jus movendi de cada ser humano. Entonces, César San Martín nos señala, pues, que el proceso de coerción satisface una pretensión puramente procesal de tutela del proceso en su conjunto. Mediante ella se pide el aseguramiento de la plena efectividad de la potestad jurisdiccional a través de la cual se concreta la potestad punitiva del Estado, plenitud de prestación jurisdiccional, base de la garantía de la tutela jurisdiccional.
Este riesgo de ineficacia del proceso y de la sentencia que se dicte es el que persigue restar el proceso mediante una incidencia en la esfera jurídica del imputado adecuada y suficiente a tal efecto. El objeto de este proceso es, pues, facilitar otro proceso, el de declaración, garantizando la eficacia de sus resultados. Eso es lo que señala San Martín. Entonces, pues en la prisión preventiva, vamos a tener a la prisión preventiva como un proceso de coerción personal. Un proceso de coerción personal que nos va a servir como instrumento para poder resguardar aquellos riesgos que podemos tener dentro de la investigación. Acuérdense que la prisión preventiva es una medida que debe ser tomada de forma excepcional, ¿no? Muchas veces vemos que las prisiones preventivas se usan eh, como una regla, sino debieran ser tomadas pues como medidas de carácter excepcional, ¿sí? Entonces, entiende pues San Martín en ese sentido que el proceso penal de coerción como una concreción de la tutela judicial. Entonces, tenemos que entrar a analizar al artículo 139.3 de la Constitución, cuyo postulado indica que son principios de la tutela jurisdiccional efectiva el respeto al debido proceso y de la tutela judicial, que luego el Tribunal Constitucional lo ha interpretado como un binomio, tutela procesal efectiva, que se divide en dos. Por un lado, el debido proceso y por otro lado, la tutela judicial. San Martín también nos señala y nos enseña que para que haya tutela judicial tiene que haber plenitud de la prestación jurisdiccional. Y para que exista esta última, el proceso tiene que tomar medidas para asegurar, la efectividad de la potestad jurisdiccional, porque el riesgo de ineficacia del proceso, el riesgo de inejecutabilidad o ineficiencia de la sentencia que se dicte es precisamente la misión que persigue contrarrestar el proceso de coerción, ¿no? ¿Y cómo lo logra el Estado? Pues la coerción con fines de conjurar riesgos, por ejemplo, que el proceso no cumpla sus fines, o inejecutabilidad de la sentencia. Y para ello debemos entrometernos en la esfera jurídica mediante medidas de coerción hacia el imputado, ¿no? Por ejemplo, en la esfera jurídica libertaria, por ejemplo, jus movendi, en la capacidad de desplazamiento, cuando, por ejemplo, utilizamos una medida de prisión preventiva. Pero la prisión preventiva, está sustentada en presupuestos, como ya veremos más adelante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquella resolución también que ordene una prisión preventiva tiene que estar justamente sustentado, motivado, eh, conforme a los presupuestos que se dan a la prisión preventiva para que tener una resolución legítima, no, no solamente que cumpla con estándares de respeto a los derechos fundamentales, sino que también cumpla con los estándares que nos manda la norma procesal. Entonces, vamos a ver en que el proceso cautelar, de lo general a la particular, el proceso cautelar, como puede ser una prisión preventiva, puede ser utilizada como un proceso medial, ¿no? En el que se busca asegurar la sentencia penal y civil, ¿no? Por economía procesal. Tenemos que tener en cuenta que terminado el proceso penal, lo que finalmente va a existir es una sentencia penal y una sentencia de carácter civil, una reparación civil y una pena, ¿no? Una pena. Pero para que se cumpla ese propósito, es necesario muchas veces utilizar estos mecanismos que de alguna forma traten de disminuir esos riesgos. ¿Por qué? Porque finalmente, para poder sentenciar a una persona, necesito elementos de convicción. Esos elementos de convicción muchas veces en el camino pueden perderse, ¿no? Pueden desaparecer. Lo que no se quiere es eso, que el proceso tenga esos elementos de convicción para que el proceso penal tenga un buen puerto.
Y de igual forma, no me va a servir tener una sentencia procesal porque, perdón, una sentencia penal, ¿no? O civil, porque si no tengo al acusado, ¿no? Si no tengo al acusado arraigado dentro del proceso, de nada me va a servir tener una sentencia. Entonces, la prisión preventiva me sirve de alguna forma para poder asegurar el proceso declarativo. ¿Cuál es el proceso declarativo? El proceso penal. Ese es el proceso declarativo. Entonces, según César San Martín, dice, el proceso de declaración es un proceso medial, ¿no? Que para que el proceso declarativo cumpla sus fines. Para asegurar el proceso declarativo necesito del proceso de coerción o el proceso cautelar, ¿no? En una relación de instrumentalidad. Bien, entonces vamos a buscar algunas características de las medidas cautelares de coerción, ¿no? Las medidas cautelares de coerción, como puede ser la prisión preventiva. Y una de las características que tiene esta medida, ¿no? Esta medida de prisión preventiva, es en esencia una medida coercitiva que es puramente procesal, ¿no? Debemos tener en cuenta ello, que es una medida puramente procesal con una pretensión procesal no punitiva, no sancionadora, y es para proteger el, el proceso. ¿Bien? Entonces, lo que se busca, pues, que no se ataca con la prisión preventiva. Básicamente lo que tenemos es una pretensión procesal no punitiva, no sancionadora. El hecho de ordenar una prisión preventiva y enviarte a un centro penitenciario, eso no está vinculado a una pretensión sancionatoria. ¿Sí? Entonces, tenemos que después, cuando existan indicios de fuga o tenemos indicios de obstrucción a temas de obstaculización dentro del proceso, tenemos los caminos abiertos para interponer una medida de coerción personal como es la prisión preventiva. Pero tenemos que tener en cuenta que existen niveles, estándares, ¿no? Para poder interponer medidas como puede ser una prisión preventiva, ¿no? Ahí donde exista yo un estándar elevado de que pueda esta persona fugarse del país, ¿no? Por ejemplo, si yo a esta persona le encuentro en un aeropuerto del país con sus maletas, puedo tener una certeza de que esta persona va a fugar, ¿no? Y así lo ha establecido en sendas casaciones nuestros jueces supremos. Entonces debo de establecer de una forma concreta, ¿no? Que esta persona se va a fugar. De igual forma, ese estándar tiene que ser elevado para poder interponer una prisión preventiva y eso va a ser en base a los elementos de convicción que yo pueda tener tanto para el peligrosismo procesal. Lo que se discute, doctores, y muchas veces vemos en estos requerimientos de prisiones preventivas, es de que muchas veces no se discute el tipo penal, ¿no? El tipo penal en los requerimientos de prisión preventiva, lo cual considero que es erróneo porque una forma de poder debatir las prisiones preventivas es justamente atacar el tipo penal, no el tipo penal imputado. Pero me dirán, doctor, ¿pero de qué me sirve? ¿De qué me sirve combatir en una prisión preventiva el primer presupuesto? ¿No? De una forma darle ver al juez de que acá no existe un delito, ¿no? Y seguramente donde yo voy a poner mi mayor concentración, yo voy adelantándole al juez en primer lugar, de que acá no existe un delito, ¿no? Y realizaré mi mayor esfuerzo en poder, de alguna forma, desvanecer el peligrosismo procesal, vinculado a la fuga, ¿no? Al peligrosismo procesal vinculado al peligro de fuga o al peligro de obstaculización. Basta que tenga una de ellas para que se imponga una medida coercitiva. ¿Sí?
una medida coercitiva de prisión preventiva. Entonces, ¿qué se busca? Se busca el proceso normal. Se busca que el proceso transcurra o discurra de forma regular, ¿no? Evitar obstaculizaciones, evitar el peligro de fuga, evitar el peligro de reiteración delictiva, como lo establece el artículo 253.3. Entonces vamos a ver algunos principios legitimadores de la medida de coerción personal, en este caso de la prisión preventiva. Y estos principios actúan de manera transversal a todas las medidas de coerción personal. ¿Sí? Entonces van a transcurrir de forma transversal a todas las medidas de coerción, personal. Entonces tenemos el principio de motivación, pues que es uno de los principios más importantes que debemos tener en el caso de las medidas de coerción personal, puesto que el principio de motivación nos exige que esta medida otorgada por el juez debe estar motivada. Y no solamente una simple motivación, sino una motivación que sea reforzada o cualificada, especialmente motivada cuando se limitan derechos fundamentales. Ahí cuando se limitan los derechos fundamentales, ojo a que hay que tener en cuenta que no existe o no debe existir una motivación simple. No tiene que haber una motivación sumamente reforzada cuando se está atacando los derechos fundamentales, en este caso de la libertad personal. Entonces, también tenemos otro de los principios que resulta bastante de importancia, que es el principio de instrumentalidad, que exige que la coerción, ¿no? En este caso de la medida de prisión preventiva, requiere como presupuesto de un proceso principal declarativo. ¿Qué requiere? ¿Qué requerimos nosotros para imponer una medida de prisión preventiva? De un proceso penal. ¿No? Es una relación, ¿no? Requiere de un presupuesto de un proceso principal o declarativo, es decir, de un proceso penal. La medida coercitiva no persigue a un fin en sí mismo, ¿sí? Está supeditado al proceso de declaración, ¿no? Sirve a los presupuestos del proceso principal, ¿sí? Entonces, así como existe la medida de prisión preventiva, cuando se formaliza una investigación, en el caso que exista un sobreseimiento, un archivo en etapa de investigación preparatoria, seguramente se levantarán esas medidas de coerción. ¿Sí? Otro principio importante que tenemos que tener en cuenta es el principio de legalidad, ¿no? Establecido en el artículo 253, 1 y 2, artículo 6 del título preliminar, en el cual señala que se pueden aplicar las medidas que se establecen en el nuevo Código Procesal Penal. Se pueden aplicar las medidas de coerción que están en el nuevo Código Procesal Penal. Pero esta autorización tiene que ser una autorización legal, expresa, clara, escrita, no verbal, ¿no? La doctrina no crea figuras restrictivas de los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, se debe de realizar respetándose al momento de imponer una medida de prisión preventiva, por ejemplo, tenemos que respetar los presupuestos exigidos, aquellos exigidos del 268, ¿sí? ¿Qué tenemos que respetar en una prisión preventiva? Existen presupuestos materiales, ¿no? Por ejemplo, uno, la vinculación que debe existir de los elementos de convicción, ¿no? O mejor dicho, la vinculación que debe existir de los hechos con respecto al investigado o partícipe. Entonces, uno de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es esta vinculación. La segunda son los graves y fundados elementos de convicción que vinculen al hecho al sujeto, ¿no? La tercera se va a discutir la prognosis de la pena, ¿no? La prognosis de la pena. El tercer punto va a ser discutir el peligrosismo procesal, ¿no? El peligrosismo procesal fundamentado, pues, en
en los presupuestos del peligro de fuga y el peligro de obstaculización. La sentencia, la casación 626-2018, me parece, establece también una forma de cómo se tiene que discutir una audiencia de prisión preventiva. Pero también nos establece dos presupuestos más que se tienen que analizar: la proporcionalidad y la duración de la prisión preventiva. No vale o no basta señalar pues que esta investigación tendrá 36 meses, ¿no? O mejor dicho, no basta que la medida de prisión preventiva, la prisión preventiva durará 36 meses, ¿no? Entonces, el fiscal, el representante del Ministerio Público, quien persigue el delito, debe de fundamentar la duración de la prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué necesito que esta persona esté privada de su libertad por 36 meses? Esa es la pregunta que tiene que responder el fiscal. No solamente ello, sino que tendrá que realizar un análisis de proporcionalidad, necesidad, idoneidad, proporcionalidad en estricto sentido, ¿no? Entonces, esos son los presupuestos procesales que se suman a los tres primeros, que también deben de realizarse en una audiencia de prisión preventiva. En la casación 626-2018 también nos señala pues en audiencia, además de discutir estos presupuestos tienen que ser bajo el principio de contradicción. Debe haber una discusión presupuesto por presupuesto. Eso es lo que nos señala esta casación 626, puesto que eh, nos ha dado nuevas luces de cómo enfrentar una audiencia de prisión preventiva. Eso es lo que nos establece la, la casación, aunque se las digo, 626, ¿sí? 626. Ahorita se las digo con mayor claridad. Me permiten un ratito, por favor. 626-2013, Moquegua, ¿ya? Entonces, en esa casación nos señala cómo vamos nosotros a enfrentarnos a esta audiencia de prisión preventiva. Uno te dice de que, señor fiscal, no solamente son los presupuestos que nos establece el 268 del nuevo Código Procesal Penal, sino que también hay que discutir la proporcionalidad de la prisión preventiva y la duración que debe tener esta prisión preventiva. Y no solamente estos puntos, sino que también tiene que haber, bajo el principio de contradicción, ¿no? Del principio de contradicción, la discusión presupuesto por presupuesto de cada uno de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Bien, entonces vamos viendo algunas otras principios. Está el principio de jurisdiccionalidad, que solo puede imponer las medidas coercitivas el juez. ¿Quién las solicita? Quien las solicita es el fiscal, pero el juez es el que concede o concede la medida de prisión preventiva. Así tenemos también el principio de provisionalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir este principio? Que los procesos cautelares, como es el caso de la prisión preventiva, tienen un tiempo limitado, lo estrictamente necesario, ¿sí? Para poder utilizarla. Si cambian los presupuestos de la prisión preventiva, seguramente la medida también debe cambiar. Hay un principio de proporcionalidad, como ya he indicado, ¿no? Esta casación 626-2013 nos señala que también se debe analizar la proporcionalidad, es decir, las medidas coercitivas, como en el caso de la prisión preventiva, deben cumplirse con los subprincipios de idoneidad, que quiere decir que se impondrá una medida de prisión preventiva o cualquier otra, teniendo en cuenta el fin legítimo que persigue, ¿no?
En el caso de la necesidad, se impondrá cualquier medida de coerción siempre y cuando existan otros medios menos aflictivos para alcanzar el mismo fin. Y la proporcionalidad en estricto sentido se establecerá una medida u otra medida cautelar dependiendo de las razones para optimizar los fines que persigo si son mayores a las afectaciones de los derechos. Entonces, es proporcional entonces la medida, ¿no? Ese es el método de examen escalonado, que le dicen también en doctrina. Es la justificación a la intervención de los derechos, ¿no? Este es el principio de proporcionalidad sumamente básico, doctores, porque no basta con los presupuestos que se encuentran en el 268, sino que 268 del nuevo Código Procesal Penal, sino que también es necesario debatir la proporcionalidad de la misma, ¿sí? También es importante el principio de variabilidad, ¿no? Porque pueden variar los motivos que justificaron su aplicación o la aplicación de la prisión preventiva. Ahí cuando varíe, seguramente dejan de ser proporcionales, dejan de tener la proporcionalidad que tuvieron en un inicio y seguramente se impondrán otras medidas. Con respecto al principio pro hominem, señala la interpretación de las normas coercitivas que limitan derechos fundamentales deben ser restrictas, dice. Solo se interpretarán extensivamente cuando son en beneficio del afectado. Tener en cuenta, doctores, que su declaración o su variación, en este caso, la declaración de la prisión preventiva o su variación, están sujetos a estos principios. ¿Sí? Vamos avanzando un poco. Y hemos señalado pues que es sumamente importante el principio de variabilidad, ¿no? Ahí donde existe una anulación de los presupuestos que se tuvo en un inicio para interponer una prisión preventiva, seguramente ahí variarán el presupuesto, mejor dicho, variará la medida cautelar a elegir, ¿sí? De repente, ahí cuando desaparece, por ejemplo, el peligro de fuga, pues entonces estableceré una variación de la medida de prisión preventiva a una medida de comparecencia con restricciones. Ahí cuando disminuye los riesgos en cuanto a la obstaculización, por ejemplo, si ya estamos casi al borde de la investigación, ya no voy a poder afectar, por ejemplo, a afectar a un testigo, a afectar documentaciones dentro de la investigación, porque entiéndase de que el Ministerio Público ya tiene todo el acervo documentario que me va a servir seguramente para una futura acusación y seguramente las actuaré en una etapa de juzgamiento. Entonces ahí ya no, ahí varían las condiciones que se tuvo en un inicio para interponer la prisión preventiva. Según Asensio Mellado, en cuanto a las medidas cautelares personales, como puede ser la prisión preventiva, señala pues que se pueden definir a las medidas cautelares personales como aquellas resoluciones normalmente judiciales mediante las cuales y en el curso del proceso penal se limita la libertad del imputado con la finalidad de asegurar la celebración del juicio oral y eventualmente la sentencia que en su día se pronuncie. Restringe la libertad personal, la libertad ambulatoria, la libertad de movimiento y la libertad de desplazamiento. Bien, entonces vámonos a analizar la prisión preventiva que hoy se nos ha tocado poder analizar. ¿Bien? Entonces, yo les voy a dejar estas diapositivas para que ustedes puedan ver todas las medidas coercitivas de carácter procesal personal, coerción procesal personal, para que ustedes las puedan analizar. Bien, entonces vamos a partir con la prisión preventiva.
Bien, entonces tenemos pues que la prisión preventiva tiene una ubicación normativa entre los artículos 268 y 272 del nuevo Código Procesal Penal. Tenemos que tener la concepción del proceso penal, pues la misma que está subdividida en tres etapas, ¿no? Muchos doctrinarios pues señalan pues, que el proceso penal se subdivide en 5 etapas, ¿no? Pero como está establecida en el Código Procesal Penal, pues como está descrita, 3 etapas, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, tenemos la etapa intermedia y una etapa de juzgamiento, ¿sí? Entonces, vamos a tener estas 3 etapas en las cuales se va a desenvolver, ¿no? El proceso penal. Pero también vamos a tener un investigado seguramente que a raíz de una disposición de diligencias preliminares, dicho sea de paso, que hoy está a cargo la Policía Nacional de Perú, a cargo de esas investigaciones, pues se podrá realizar esa labor inicial en cuanto a los actos urgentes inaplazables dentro de la investigación preliminar y así también actos de investigación que también las realiza la policía. Entonces vamos a tener pues que en los hechos un proceso penal, qué es lo que busca, qué es cuál es el objetivo del proceso penal, es poder llegar a una sentencia, ¿no? Ese es el objetivo del proceso penal, ¿no? Ya sea condenatorio, ya sea absolutorio. Pero en fin y al cabo, buscar una sentencia. Y para buscar una sentencia, lo que se quiere es que al final del camino es que se encuentre el acusado arraigado del proceso. Hasta ese entonces. Entonces, para poder evitar que este acusado fugue o que, por ejemplo, se pueda perder la información, se pueda ocultar la información, destruir la información, que se pueda coaccionar a testigos, es necesario muchas veces la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva he indicado pues que debe ser tomada como una excepción a la regla, ¿no? Entonces, muchas veces es la regla, ¿no? Y la excepción es la comparecencia con restricciones. Entonces, lo que se quiere, pues, es que en el transcurso del proceso penal, muchas veces se da las prisiones preventivas y como un requisito de procedibilidad que exista una investigación formalizada, ¿no? Ahí cuando exista una investigación formalizada, seguramente se interpondrá también, se va a interponer una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque lo que se busca es resguardar el acervo documentario, que no se pierda, que no se afecten a los testigos, o por ejemplo, que esta persona evite fugar del país para no desarraigarse, ¿no? del proceso o evitar pues obstaculizaciones dentro de la misma investigación, no exista coacción, por ejemplo, a los testigos, ¿no? Que no se pierda la prueba en destrucción, por ejemplo, ¿no? Ocultamiento de la prueba. Entonces, lo que se busca en buena cuenta es utilizar a la prisión preventiva como un proceso cautelar medial, ¿no? A efectos de evitar riesgos innecesarios dentro del proceso penal. ¿No? Eso es lo que se quiere evitar. Lo que no queremos es de que se afecte el buen camino o la regularidad, ¿no? El normal desenvolvimiento del proceso penal. Bien, entonces, lo que se busca es que la prueba y la persona, en este caso el investigado o el acusado, deban encontrarse hasta el final, ¿no? Y para ello debemos tener previsiones, ¿no? Lo que se conoce como las medidas de coerción personal, así también existen las medidas de coerción real. Pero hoy nos incumbe
el, el, esta medida de prisión preventiva. Bien, entonces vamos a ir adelantando uno a uno y para decirle pues de que las medidas de coerción personal me van a servir para asegurar que al momento de la sentencia el acusado está presente y que para llegar a este momento que debo tener toda la prueba necesaria, ¿no? Que no se haya perdido esa prueba. Y entonces tenemos pues niveles, ¿no? Tenemos niveles en las cuales, pues, nos dice la norma que debemos tener, o dependiendo de la exigencia que yo necesite dentro del proceso, pues utilizaré una medida, la más conveniente, ¿no? La más conveniente al escenario que yo tengo, ¿no? Ahí donde puedo determinar, pues, de que esta persona no tiene arraigos, puedo determinar porque es un riesgo que se fugue, ¿no? Imagínense que no tenga arraigo familiar, imagínense que no tenga arraigo domiciliario, arraigo laboral, ¿no? Ahí cuando existan esos, inexistencia de esos arraigos, seguramente existirá una medida de este tipo, ¿no? Buscaré de esa forma, pues, proteger algún riesgo que pueda suceder dentro del proceso penal. Ahí, por ejemplo, donde yo pueda advertir de que esta persona puede tener alguna llegada con los testigos del caso, pues seguramente ahí se interpondrá una medida de prisión preventiva. Pero esto tiene que estar en función a lo que me requiere el proceso penal, ¿no? Y tiene que ver la exigencia que me exige, vaya la redundancia, la exigencia que yo debo de advertir dentro del proceso penal. Ahí cuando existan ausencias de arraigo, por ejemplo, interponer una medida de prisión preventiva. Ahí cuando la ausencia de arraigo sea menor, seguramente presentaré una comparecencia con restricciones. Ahí cuando la ausencia de arraigos sea menor que la de comparecencia con restricciones, seguramente seguramente no interpondré nada, pero estaré seguramente atento a que esta persona acuda al despacho fiscal, pues tan solamente se le exigirá una comparecencia simple, ¿no? Entonces, vamos viendo que en el transcurso vamos utilizando las medidas de coerción personal en la medida, pues, que el proceso me exija, ¿no? Que el proceso me exija. Ahí, por ejemplo, donde yo sepa que el investigado tiene peligrosismo procesal, pero quizá tenga algún tema humanitario, por ejemplo, alguna enfermedad terminal, pues seguramente interpondré una detención domiciliaria, ¿no? Entonces, la medida de prisión preventiva viene siendo una suerte, pues, de afectación total a un bien a un derecho fundamentalísimo, ¿no? La prisión preventiva, a diferencia de otras medidas, tiene un plazo. Ya vamos a ver más adelante. A diferencia, por ejemplo, de la comparecencia con restricciones que se interpone para todo el proceso penal. Bien, entonces la medida de coerción procesal, como puede ser la prisión preventiva, es utilizada como un proceso cautelar medial al proceso penal. Podemos también encontrar, pues, a la prolongación, ¿no? A la prolongación y a la adecuación, ¿no? Tener en cuenta que esta medida de prolongación solamente se da para la prolongación de la prisión preventiva, de la detención domiciliaria y del impedimento. La adecuación de la adecuación de la prolongación solamente se da para la prisión preventiva.
¿sí? Entonces, las medidas de coerción personal me ayudan a tomar la previsión respecto al sujeto investigado antes que llegue la sentencia. Las medidas cautelares van de menos a más dependiendo qué tan peligroso sea el sujeto investigado. Entonces, vamos a tener un parámetro, ¿no? Un parámetro, pues vamos a tener desde la comparecencia simple, que es la solicitud que yo le hago al investigado a comparecer las veces que yo le diga, ¿no? Ahí, a partir de ahí, yo voy midiendo el comportamiento que tiene el investigado dentro de la investigación, ¿sí? Entonces, ahí cuando esta persona seguramente tiene todos los arraigos, no existe ningún peligro en obstruir la investigación, le impondré con una comparecencia simple. Ahí cuando yo vea de que aumenta, ¿no?, el peligrosismo procesal, por ejemplo, en sus arraigos, a pesar de que de repente no existe algún riesgo en la obstaculización de la investigación, interpondré seguramente una comparecencia con restricciones. Allí, cuando yo requiera a ese investigado para poder realizar actos de investigación en la carpeta fiscal y que puede existir algún riesgo de fuga, seguramente requeriré un impedimento de salida del país. Ahí, cuando vea yo en etapa de investigación preliminar exista razones plausibles de comisión de delito, por ejemplo, así como lo establece la norma, ¿no? Y que de alguna manera existe un riesgo de fuga o de una obstaculización a la averiguación de la verdad, estableceré una detención domiciliaria. Pero la detención domiciliaria es la que se interpone dentro de una etapa de diligencias preliminares. Ahí cuando exista un peligro mayor en, en el peligrosismo procesal, ya sea en su arista de peligro de fuga o en su arista de obstaculización a la averiguación de la verdad, interpondré seguramente una prisión preventiva. Y seguramente solicitaré en su debido momento una prolongación si es que los presupuestos que dieron para una prisión preventiva se mantiene, ¿no? Si existe una, un peligro, ya sea en el peligrosismo procesal, ya sea en el peligro de fuga o en la obstaculización procesal. Pero así como se interponen las medidas, hay muchas veces que estas medidas varían, ¿no? Varían porque los presupuestos que me sirvieron para ordenar una prisión preventiva o los presupuestos que me sirvieron para ordenar una comparecencia con restricciones o una caución variaron, ¿no? Ya no son los mismos que, que me sirvieron para establecer una prisión preventiva. Entonces, el artículo 255 se establece una figura como la variación de la medida, ¿no? Una variación de la medida que puede calzar tanto de una prisión preventiva a una comparecencia con restricciones y de una comparecencia con restricciones a una comparecencia simple. Entonces, vamos a ver, pues, de que así como existieron presupuestos para establecer una prisión preventiva, hay muchas veces que estas prisiones, perdón, hay muchas veces que estos presupuestos procesales de la prisión preventiva decaen porque puede ser de que según el estadio de la investigación ya no son necesarias, estas medidas, ¿no? Pero hay que ver también analizando si es que esos presupuestos aún se mantienen o si estos presupuestos se desvanecieron en el camino, ¿no? Se desvanecieron. Imagínense el caso, pues, de que ya se tomaron todas las declaraciones a todos los testigos. Entonces, ¿habrá una obstaculización por parte del investigado con respecto a coaccionar a los testigos?
creo que decae ese presupuesto, ¿no? Imagínense que se tiene toda la documentación, todo el acervo documentario dentro de la investigación. El investigado podrá, de una manera obstaculizar, destruirá, ocultará algún acervo documentario, tampoco. Entonces, vamos viendo pues de que así como se interpusieron las medidas, la prisión preventiva, vamos a ver que estas medidas van desvaneciéndose. Y este desvanecimiento, seguramente, la defensa interpondrá seguramente la variación de las medidas, ¿no? O el cese de la prisión preventiva que se establece en el 283, el cese, y una figura que ha aparecido recientemente, que es la revisión oficiosa. Y esto es para cualquier medida. La revisión oficiosa, en este caso de la prisión preventiva, puede ser porque el juez tuvo información de algún desvanecimiento de algún presupuesto procesal, ¿no? O, o, eh, o bien ha sido solicitada por intermedio del fiscal o parte del investigado. Y necesita, pues, de que se revise esta prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, esta medida o esta revisión oficiosa está para cualquiera de las medidas, ¿ya? Para cualquiera de las medidas que hemos visto del lado izquierdo, si lo pueden ver, ese parámetro, para cualquiera de esas medidas vale la revisión oficiosa. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para fijar una prisión preventiva? Y existen dos presupuestos, ¿no? El FOMUS comissi delicti, que es uno, la vinculación del sujeto con el hecho delictivo. Este presupuesto se da para todas las medidas de coerción personal. Lo que varía, doctores, es el nivel, por ejemplo, en una medida de comparecencia con restricciones, varía dependiendo del nivel de exigencia de los elementos de convicción. Ahí es lo que yo le decía. Pues existen niveles y las medidas van a ir en función a la exigencia que tengo o el nivel de exigencia del propio proceso penal, ¿no? Dependiendo del estadio que yo me encuentre. Entonces, estas exigencias van a ir en función a los elementos de convicción que yo pueda tener en ese momento, ¿no? Entonces, este FOMUS comissi delicti, perdón, está vinculado, debe existir una vinculación del sujeto con el hecho delictivo. El peliculum in mora está vinculado, pues, al peligrosismo procesal, ¿no? Yo debo darle un fundamento al juez, pues, de demora de la interposición de una prisión preventiva, pues puede estar corriendo el riesgo de que se pueda estar perdiendo la información. Por ejemplo, se pueden estar convenciendo a un testigo para que declare de una forma o de otra forma. Entonces, lo que se busca, pues, es que este presupuesto de película in mora, esta medida de prisión preventiva se ejecute de la manera más rápida, ¿no? Entonces, ahí radica este presupuesto de película in mora, ¿no? De no darse una prisión preventiva, pues corre un riesgo la investigación, ¿no? Corre un riesgo y existe pues un peligro, sí, un peligro de fuga, ¿no? Y un peligro en la obstaculización de la investigación, ¿sí? Entonces, el nivel de exigencia dependerá del tipo de medida que quieras interponer. Bien, entonces vamos a ver, pues, de que con respecto al FOMO comissi delicti, perdón, va a depender de la medida que vamos a utilizar, ¿no? Si estamos en y este FOMUS comissi delicti es para todas las medidas, de coerción. Si estamos en una detención preliminar, seguramente buscaré las razones plausibles
que me vinculen al sujeto con el hecho delictivo. Si estamos en una prisión preventiva, buscaré seguramente los graves y fundados elementos de convicción, ¿no?, que me vinculen al sujeto con el hecho delictivo. Si estamos en un impedimento de salida, buscaré los suficientes elementos, ¿no?, para determinar, pues, que esta persona debe estar en el país, ¿no? ¿Para qué lo quiero yo? ¿Para qué lo requiero a esta persona? ¿No? Porque si yo voy a impedir, voy a hacer un impedimento de salida para tenerlo arraigado al país, pero no voy a hacer diligencias, entonces es la primera pregunta que me va a decir el juez, ¿no? Oye, señor fiscal, ¿usted está realizando un impedimento de salida? Sí, sí, señor juez, pero ¿para qué está solicitando? ¿Para qué lo requiere esta persona? Porque estás afectando un derecho fundamental, que es la libertad, ¿no? El jus movendi, ¿no? Si bien no es una afectación al nivel de la prisión preventiva, es una afectación menor, pero no deja de ser afectación, ¿no? No deja de ser afectación. Hay una afectación a la libertad, al jus movendi, ¿sí? Vamos yendo a los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Y uno ya hemos indicado, pues, de que los presupuestos materiales están establecidos en el artículo 268, en el cual señala, pues, que para determinar una prisión preventiva tiene que tener la concurrencia de los siguientes presupuestos, ¿no? Los fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. 2, que la sanción a imponerse sea superior a 5 años. Ahí ha variado. Antes era 4 años. Que el imputado, en razón a sus antecedentes u otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará, dice la norma, de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Hay un punto que se ha agregado también, hay un punto que se ha modificado, que es el inciso D, ¿no? Que dice, no procede la prisión preventiva, ya ahí nomás puedo decir que es un presupuesto de improcedencia, ¿no? Los otros presupuestos son presupuestos de procedencia. Esto sería, el punto D, este inciso D, sería un presupuesto de improcedencia de la prisión preventiva. Dice, no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme a ley, salvo la presencia de antecedentes y o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga la persona en sentencia firme condenatoria. Entonces, son presupuestos de procedencia e improcedencia que se ha modificado en ese aspecto. Pero ojo, recuerden, doctores, de que en la casación 626-2013, 626-2013, establece que no solamente se deben de analizar estos tres primeros presupuestos. Estoy hablando del inciso A, del inciso B y del inciso C. Entonces, la casación 626-2013 Moquegua señala, pues, de que, y nos dio la herramienta a los operadores jurídicos, que una forma de poder llevar a cabo esta audiencia de prisión preventiva, en la cual, pues, señaló que además de analizar estos tres presupuestos, se tenía que analizar la proporcionalidad. ¿Recuerdan ustedes cuando analizamos los principios existía un principio de proporcionalidad? Entonces, se tiene que analizar en la prisión preventiva tres subprincipios, ¿no? El principio de necesidad, el principio de inodeidad y el principio de proporcionalidad propiamente dicho. Entonces, o en estricto sentido. Entonces, tenemos que analizar, y no solamente la proporcionalidad, sino también tenemos que analizar, se tiene que evaluar, se tiene que discutir en una audiencia de prisión preventiva
el plazo, ¿no? ¿Para qué voy a requerir 36 meses dentro de una investigación? ¿Por qué voy a requerir 36 meses si bien la investigación tiene 36 meses, ¿no? Pero, ¿por qué requerir el mismo plazo que tiene la investigación para una prisión preventiva? ¿Por qué requerirlo? Entonces, ese fundamento tengo que dárselo al juez, porque si yo lo señalo, así como lo estoy señalando en estos momentos, señor juez, requiero la duración de la prisión preventiva en 36 meses. Pero no le digo el fundamento, ¿para qué yo requiero 36 meses en la investigación? Señor juez, en este caso, estamos en un caso de organización criminal transnacional, en la cual, pues, se deben de realizar una serie de diligencias fuera del país. Señor juez, en esta investigación, pues existe gran cantidad de investigados, ¿no? En la cual, pues, es necesario realizar seguramente exhibiciones de documento en presencia de los investigados. Seguramente se va a tener que realizar solicitudes de información al mismo investigado. Seguramente se realizarán pericias, una pericia contable, una pericia financiera, una pericia en ingeniería, y que es necesario que el investigado presente documentaciones para ello, ¿no? Entonces, no solamente eso, señor juez, sino que se trata de una investigación en la cual vamos a tener que realizar pedidos vía cooperación judicial, en la cual va a demorar un aproximado de un año, ¿no? Estamos hablando de 3 pericias. Entonces, señor juez, vamos no solamente a obtener las pericias, sino que esas pericias van a tener que ser puestas a conocimiento de los abogados de cada uno de los acusados. Entonces, más o menos es una forma de argumentar, ¿no? La necesidad de este plazo de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, la norma nos da los presupuestos que tenemos que seguir, pero hay casaciones que nos dicen cómo es que se tiene que realizar ese trabajo, incluso en audiencia, ¿no? No solamente se tiene que analizar estos 3 principios, graves, infundados, elementos de convicción, ¿no? Analizar que la sanción a imponerse sea mayor a 5 años, que también se tenga que analizar el peligrosismo procesal, también la proporcionalidad y la duración. Pero no solamente eso, en la casación 626-2013 Moquegua nos señala que se tienen que discutir cada uno de los presupuestos. Son cada uno de los presupuestos que se tienen que analizar y bajo el principio de contradicción a efectos de darle la mejor información al juez. ¿Sí? Entonces, son bastantes novedosas, por decirlo menos, los presupuestos procesales de la prisión preventiva con sus modificadores. El artículo 268, quiero repasar cada uno de los articulados para que se puedan dar cuenta cómo es que funciona la prisión preventiva. Nos establece indicativos del peligro de fuga, ¿no? Nos establece los indicativos del peligro de fuga. Y señala el artículo 269, dice, para calificar el peligro de fuga, dice, el juez tendrá en cuenta lo siguiente. El arraigo en el país del imputado, dice, determinado por el domicilio, dice, la residencia habitual, el asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, dice, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, ¿sí? Entonces, son indicativos, ¿no? Son indicativos del periodo de fuga. La gravedad de la pena es otro indicativo, ¿no? Si estamos hablando de una investigación, pues, más o menos según los delitos investigados, podemos tener una prognosis de pena de, por ejemplo, 15 años, pues evidentemente existe un motivo fundado de que el investigado va a fugar,
no va a querer arraigarse al país. ¿Por qué? Porque sabe que al final del proceso penal se le va a imponer una pena una pena de internamiento, ¿no? La magnitud del daño causado también, la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, eso también es otro indicativo, dice. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, dice, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su integración a las mismas. Sí, entonces, con respecto a este último, hay unos pronunciamientos con respecto a si el pertenecer a una organización criminal, vamos a ver más adelante que hay un pronunciamiento de ello, resulta suficiente para vincularlo al peligrosismo procesal. Ese es un pronunciamiento que ha habido en la Corte Suprema y vamos a analizarlo al final de estos conceptos básicos. Pero voy adelantando que el hecho de pertenecer el imputado a una organización criminal, eso no aumenta el peligrosismo procesal. Ya vamos a ir viéndolo. Vamos a ir viéndolo, o si desean lo podemos ver ahora. Dice, ser investigado como integrante de una organización criminal no acredita el peligro procesal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, en el recurso de nulidad 479-2019 de Lima, dice, sumía, cesación de prisión preventiva, dice lo siguiente. El artículo 283 del Código Procesal Penal establece que el imputado podrá solicitar la cesación de prisión preventiva y su sustitución de una medida de comparecencia las veces que considere pertinente, y que ésta procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y que resulte necesario sustituirla por una medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de la libertad y el estado de la causa. Segundo, el encausado tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral, lo cual acreditó con documentos que resultan irrefutables, dice, y descartan el peligro procesal sostenido por el fiscal, quien basa su argumentación en que el acusado o encausado se encuentra procesado como parte integrante de una organización criminal, argumento inválido e insuficiente para acreditar el peligro procesal sostenido. Entonces, ya a través de este recurso de nulidad ha establecido pues de que no resulta, no se puede como argumento establecer de que el hecho de pertenecer a una organización criminal va a acreditar un peligro procesal. ¿Sí? Entonces, vamos viendo, o vamos regresando, mejor dicho, a la diapositiva que nos quedamos, y el artículo 270 nos establece el peligro de obstaculización, y nos establece que para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable que el imputado, dice, destruirá, modificará, ocultará, suprimirá, falsificará elementos de prueba, ¿no? Otro ítem u otro indicativo es que influirá para que los imputados, testigos, peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, dice. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Entonces, el artículo 269 y el 270 nos establecen indicativos, ¿no? Indicativos que en muchos de ellos han sido corregidos. No estamos hablando, por ejemplo, indicativos del peligro de fuga. Dice que uno de los indicativos sería la pertenencia del imputado a una organización criminal o reintegración de la misma. Entonces, este punto ya ha sido descartado ya a través del recurso de nulidad antes indicado. Entonces,
vamos viendo pues de que para la audiencia de prisión preventiva, esta se tiene que realizar dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público. Pero sin embargo, muchas veces en estas audiencias se dan incidentes, evidentemente, que hacen demorar el inicio, el inicio de la audiencia de prisión preventiva. Por ejemplo, puede darse el caso pues, de que tengamos un requerimiento de prisión preventiva de 50.000 hojas, por ejemplo, ¿no? Y puede darse el caso de que en un juego de requerimiento, alguna de las partes no haya tenido el juego completo, ¿no? Y eso demora, ¿no? Demora un día, 2 días para que todos puedan tener los elementos del requerimiento, ¿sí? Entonces, eso hace, pues, una demora, por decirlo menos. En cuanto a la duración, el artículo 272 del nuevo Código Procesal Penal señala pues, que la prisión preventiva no durará más de 9 meses. No durará más de 9 meses. Tratándose de procesos complejos, dice la norma, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión preventiva no durará más de 36 meses. Eso es lo que señala la norma pues para este tipo de requerimientos. Dice la prolongación, en cuanto a la prolongación, el 272 del nuevo Código Procesal señala, dice, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia u obstaculización de la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse, dice, podrá prolongarse, dice, para los procesos comunes hasta 9 meses adicionales, para los procesos complejos hasta 18 meses adicionales y para casos con criminalidad organizada hasta 12 meses adicionales. En todos estos casos, el fiscal deberá solicitarla al juez antes de su vencimiento. Entonces, estamos hablando de una prolongación, pues, cuando existen todavía indicios, pues, de que el investigado va a fugar o que el investigado va a obstruir la investigación. Dice, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia y o obstaculizar la actividad probatoria, puede prolongarse. Entonces, estamos hablando de que el peligrosismo procesal se va manteniendo en el tiempo y es ahí donde se puede solicitar las prolongaciones respectivas. Bien, entonces no quería culminar con algunas situaciones pues, que nos presenta a través de estas prisiones preventivas y una de ellas es por ejemplo, cuando vamos a solicitar una prisión preventiva y se tenga como elementos de convicción declaraciones de los colaboradores eficaces o del aspirante a colaboración eficaz. Dice en la casación 292-2019 señala que la declaración del colaborador eficaz o del aspirante no es suficiente para dictar una prisión preventiva. ¿Y por qué no es suficiente? Dice, la regla especial en materia de colaboradores es la contenida en el artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal. Dice, el testimonio del colaborador o aspirante a colaborador debe estar escoltado, dice la norma, de otras pruebas que corroboren la versión incriminatoria. Dogmáticamente se considera estos testimonios como prueba sospechosa y por ello no se estiman pruebas autónomas suficientes, dice, ¿sí? Para que el juez solo se ampare en ellas para formar convicción. Tanto más si en su actuación, dice, por razones legales está claro, por razones legales, claro está,
no se cumplió con el principio de posibilidad de contradicción. Entonces, lo que te exige, por ejemplo, en una prisión preventiva, ¿no? Para los jueces, para los fiscales, ¿no? Es necesario, pues, que para poder realizar un requerimiento de prisión preventiva y detener algún colaborador eficaz dentro de la investigación que pueda estar dando luces a la investigación, lo que yo tengo que cumplir es que, uno, no es que yo vaya a poner la declaración de colaborador, según los manuales, ¿no?, de la colaboración eficaz, nos señala pues de que se tiene que transcribir la parte pertinente en un acta, ¿no? En un acta, y esa acta va a ser la incorporada al requerimiento. No es que voy a agarrar la declaración del colaborador y esa declaración la voy a sacar copia y la voy a ingresar. No. La norma te dice, los manuales para poder desenvolverse dentro de un procedimiento de colaboración eficaz, te dice de que se tiene que transcribir la parte pertinente. Pero este documento de la transcripción tiene que estar acompañado con elementos corroboradores de lo dicho por el colaborador eficaz. Entonces tiene que estar acompañado, ¿no? Tiene que estar acompañado. La norma dice, tiene que estar escoltado de otras pruebas que corroboren su versión incriminatoria. Ese que ya hemos indicado hace unos momentos. Dice, ser investigado como integrante de una organización criminal no acredita el peligro procesal. Eso es como lo que hemos indicado. Dice, se puede solicitar prisión preventiva solo durante la etapa intermedia. Esta casación 1839-2018, ANCAS, no soluciona el tema. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice. Dice, las medidas cautelares son de carácter instrumental, como hemos dicho, ¿no? Tiene una relación de instrumentalidad y no un fin en sí mismas, ya que implica una severa restricción de derechos fundamentales, pero ordenadas para el cumplimiento de otra exigencia procesal relevante. La finalidad que deben cumplir es de carácter procesal y está relacionada con el aseguramiento personal o real, vinculado al proceso, al objeto del proceso. Su instrumentalidad se puede inferir de la exigencia de examinar la proporcionalidad de la medida, pues se requiere ponderar y evaluar su idoneidad e intensidad con relación a un fin determinado. Por otro lado, las medidas cautelares tienen la finalidad de actuar de manera inmediata, dice, para asegurar la eficacia de las medidas solicitadas por el fiscal o por el actor civil. Mediante su imposición se busca obtener una tutela inmediata. La urgencia de la tutela instrumental se puede generar o intensificar a lo largo del proceso, a lo largo de todo el proceso. Su determinación no depende necesariamente del estadio más o menos avanzado del proceso. Entonces, nos dicen pues de que no necesariamente la prisión preventiva se puede dar en una etapa intermedia, se puede dar en una etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia, incluso hasta de juzgamiento. ¿Bien? Y acá está, se las dejo, esta casación 626-2013, Moquegua, en donde nos da unos parámetros para poder desenvolvernos dentro de la audiencia. Uno de ellos es que se tiene que discutir cada uno de los presupuestos, ¿no? El peligro de fuga, el peligro de obstaculización. Primero tenemos que analizar los graves y fundados elementos de convicción, la pena concreta, el principio de proporcionalidad, ¿no? También tenemos que analizar la duración. Algo que resulta bastante importante y no podemos dejar de lado es la duración. ¿Para qué le voy a restringir la libertad a una persona si es que no puedo fundamentar el periodo de tiempo, ¿no? ¿No? Es sumamente importante. Y finalmente, acá está lo que les decía de la revisión de oficio de la previsión de la prisión preventiva, ¿no? El juez dice, puede instar
a la Fiscalía a dar cuenta sobre las nuevas actuaciones en relación con la medida. Nos dice, esto está en la apelación 32-2024, Corte Suprema. Dice, fundamento destacado octavo, dice, no hace mucho tiempo el Tribunal Supremo, sobre la revisión oficiosa de la prisión preventiva en consideración a los procedimientos constitucionales y convencionales, destacó que esta facultad se ha de materializar en dos hipótesis, dice. Cuando no hubiera sido solicitado por el prisionero, la Fiscalía o la Procuraduría, en el plazo de 6 meses, 6 meses es lo que estableció la norma para la revisión de oficio, contado desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva, desde su última audiencia en que se discutió su cesación o de cualquier otro incidente vinculado a su libertad, o cuando el órgano jurisdiccional recibiera la información, dice, recibiera la información de la, dice, cuando el órgano jurisdiccional recibiera información cierta de que se modificó el estado de las cosas por actuaciones nuevas en el proceso penal. En el primer caso, si el plazo de 6 meses estuviese próximo a vencer o incluso se hubiera vencido, el órgano jurisdiccional puede instar al Ministerio Público a que informe sobre la existencia de nuevas actuaciones en relación con la prisión preventiva dictada, con el objeto de coadyuvar a emitir la decisión judicial correspondiente, previo traslado a las partes y siguiendo las reglas fijadas del artículo 8 del Código Procesal Penal. Entonces, nos establece en cuanto a la revisión de oficio, que cada 6 meses, de que el juez puede instar, solicitar, pedir, ¿no?, a la Fiscalía dar cuenta sobre nuevas actuaciones en relación con la medida de prisión preventiva. Entonces, vamos viendo que más pasa el tiempo y más criterios van existiendo con respecto a la prisión preventiva, y no es para menos porque se trata de una medida que está afectando en sí a una libertad, a la libertad personal, al jus movendi que tenemos cada uno de nosotros. Bien, entonces creo que hemos podido dar algunos alcances con respecto a la prisión preventiva. Es un tema bastante controvertido a la fecha. Bien, entonces, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.